Imagínense una película basada en un libro de Stephen King, dirigida por Osgood Perkins, el mismo que nos trajo Longlegs el año pasado, y producida por James Wan, conocido por la franquicia de Saw, Insidious y El Conjuro. Que sea una comedia de horror fusionando conceptos de tipo Destino Final con un poco de Death Note y Mil Maneras de Morir, con algo de gore para hacer la clasificación R y utilizando una premisa que gire alrededor de este changuito. Bueno, esa película llegó a salas de cine esta semana. Cuando Hal y su hermano gemelo malvado Bill encuentran un viejo mono de juguete en el closet de su padre, a quien nunca conocieron y que por cierto es interpretado por nuestro querido Adam Scott, que ya es recurrente en este canal por la segunda temporada de Severance. Bueno, cuando estos niños encuentran este mono y le dan cuerda, una serie de muertes improbables, horribles y a veces absurdas comienzan a suceder a su alrededor cada vez que el mono da un tamborazo. Como dato curioso, esta historia está basada en un relato corto de Stephen King, donde el mono de hecho usaba un par de platillos en lugar de un tambor, justo como este monito de Toy Story 3, pero como Disney registró los derechos de esta versión del monito, tuvieron que cambiarlo en esta versión por un tamborcito. En fin, el punto es que estos niños, después de haber ocasionado sin querer un montón de muertes, deciden deshacerse de este mono y seguir con sus vidas, hasta que un día amenaza con regresar. Y si toda esta premisa les parece algo absurdo, ya entienden por dónde va la película. Es una historia que radicalmente opuesto a lo que fue Longlegs, es primero una comedia y después una película de horror. La película trata de abrazar el absurdo y no solo en la premisa, porque lo que va sucediendo en la película también lo es. Por ejemplo, cada una de las muertes que vamos viendo es cada vez más creativa e irreverente que la anterior, algo así como un Mil Maneras de Morir pero más oscuro. Lo genial de esto es cómo se justifica este absurdo, porque el propósito de la película en realidad tiene que ver con burlarnos y reírnos de la muerte, el aceptar que en algún punto todos nos vamos a morir y la ironía que implica saber eso, pero que aunque lo sepamos, la muerte termina sorprendiéndonos en el momento menos esperado, de la forma menos esperada. Y esta apreciación de la película creo que es lo que me supo mejor, porque te invita a la reflexión a través de la comedia negra. Hay un momento en el que te plantean esta realidad, que todos vamos a morir, y te plantan quizá un poquito de incertidumbre, pero al mismo tiempo celebramos, por otro lado, que en este momento seguimos vivos. Ahora quizá esto suena muy filosófico o muy profundo, pero la forma de la película es extremadamente despreocupada. Es una película que antes que hacerte reflexionar busca una cosa por encima de todas las demás, que es entretenerte y hacerte reír. Y tristemente por ese lado creo que al menos a mí me dejó un poco abajo. Y es que yo creo que si vas al cine con amigos o si te toca una sala relativamente llena, quizá tenga un mejor impacto el tema de la comedia, porque de alguna forma se contagia esta experiencia como divertida, sobre todo si la ves en casa con amigos, porque realmente se siente más como una experiencia para ver en streaming en tu sillón cuando no tienes ganas de pensar y solo quieres ver una película que te haga reír y de paso te saque unos sustos. Quizá en estos escenarios la comedia termine funcionando mejor y en líneas generales se perciba como algo muy divertido o por lo menos entretenido, pero en mi caso no fue tan así. No sé de nuevo si fue en parte porque no me tocó una sala muy llena, pero al menos en mí la comedia no estuvo funcionando demasiado y conforme va avanzando la película siento que va perdiendo esta chispa y empieza a dejar de dar risa. Y aunque es cierto que la película va de menos a más y poco a poco va creciendo esta parte más irreverente y creativa hasta llegar al absurdo máximo en ese tercer acto, e incluso a pesar de que la película dura solamente poco más de hora y media, de cualquier forma llega un punto en el que yo siento que ha perdido ese factor novedad y te deja de causar el efecto deseado. No le ayuda mucho que en la parte narrativa también se sienta muy despreocupada, como muy descuidada. Creo que quizá los realizadores se la pasaron muy bien haciendo esto y quizá fue muy divertido para ellos, pero a nivel historia llega un punto en el que se siente predecible y hasta poquito aburrido, porque los personajes son muy arquetípicos. Tienen únicamente una función. Muchos de ellos salen incluso muy poquito, y es que todo en la historia está construido únicamente alrededor de la función de hacerte reír, de pasar un buen rato, nada más. Ahora, siento que hay algo que me conflictuó un poco y quizá necesito un segundo visionado para analizarlo mejor, pero es que hay algunas cosas que siento que contradicen esta idea de que es una comedia. Siento que por momentos es completa e intencionalmente absurda, pero por momentos pareciera que no quiere serlo, que genuinamente quiere contar algo más interesante. Y quería mencionarlo porque me pasó algo similar con Longlegs, y es que yo no disfruté demasiado esta combinación de
géneros entre el thriller policíaco y el rollo más fantástico y sobrenatural que exploran en esa película, una fusión de géneros peculiar que a mí personalmente no me estuvo convenciendo mucho porque se siente como dos cosas completamente opuestas que no terminan de fusionarse de forma muy orgánica. Y acá me pasa similar, por momentos sí se siente como un thriller de horror que construye unas atmósferas de suspenso muy potentes, por cierto, algo en lo que Osgood Perkins es muy bueno, pero en otros momentos se acerca más como a una parodia y abandona todo el cuidado que se le estaba poniendo a la historia. Voy a dar un ejemplo sin spoilers. Un buen segmento de la película se centra en la infancia de nuestro protagonista y sobre todo en su relación con su hermano y con su madre. Y todo esto se siente bien construido y hasta dramático. Pero ya que los vemos como adultos, sobre todo la dinámica entre los dos hermanos, se siente completamente como una comedia, abandonando este tono quizá un poco más serio que tenía al principio y abrazando el absurdo y el ridículo, lo que al menos a mí como que me impidió empatizar con los personajes y por lo tanto pierdo el interés en lo que les está pasando. Las actuaciones, por cierto, siento que no ayudan mucho y es que al menos a mí no me estuvo convenciendo demasiado la actuación de Theo James, que siento que todo el tiempo se autopercibe en un sketch de un late night show o algo así, como muy superficial, muy estereotípico, en parte por el mismo absurdo que quiere ser la película, pero contrastando mucho además con la actuación del actor que hace su versión de niño, que siento que no se parecen mucho, no me termino de creer que son el mismo personaje, y no por el físico, sino por este cambio de tono que les comentaba. Me pasa lo mismo en la forma de la película, es decir, en la parte técnica, porque la historia se siente exageradamente despreocupada, pero la parte técnica está muy bien hecha, está bien dirigida, los momentos de tensión son poderosos, pero si nos vamos a esmerar tanto en esa parte técnica, ¿por qué entonces no meterle también un poquito de sustancia a la historia? Me hubiera gustado, por ejemplo, que se explorara más el origen de este juguete, si tiene algún tipo de propósito, si llegó a ellos por azares del destino o si el juguete de alguna forma escoge a su dueño, cuáles son las consecuencias, por ejemplo, de poseer este juguete, si se podría considerar un tipo de arma, si te hace responsable de las muertes que van sucediendo, muy a lo Death Note, por poner un ejemplo. Pero eso habría sido profundizar un poco más en la película y de nuevo entiendo que se querían quedar en lo más superficial sin indagar mucho, simplemente haciéndote reír y entreteniéndote. Así que bueno, para ir concluyendo, si quieres ir a ver la película de horror de temporada, definitivamente esta no es la mejor opción, pero si quieres ver una comedia negra con algo de gore, un montón de muertes y algunos sustos que te mantenga entretenido por 1 hora y media y de paso te haga reflexionar un poquito al final, quizá entonces termines disfrutando de The Monkey. Sin embargo, creo que aún sabiendo lo que te espera y manteniendo las expectativas de que verás una comedia cuyo único propósito es entretenerte, la comedia que presenta creo que no es para todos y a menos que entres por completo en su humor o la veas acompañado de más personas, quizá no te parezca demasiado divertida. Una película muy simple, siento que muy olvidable, que no se esfuerza demasiado por ir más allá, pero al menos es creativa en la presentación de estas muertes que vamos viendo, presenta un concepto interesante y nos invita a la reflexión a través de esta comedia oscura. Así que al menos en eso yo le encuentro el suficiente mérito. Si tuviera que calificar mi experiencia viendo esta película, para mí sería un 3 de 5. Creo que haberla visto sin saber mucho qué me esperaba, además en una sala no muy llena, quizá me terminó afectando un poco y no estuve teniendo la mejor experiencia, pero quizá esto es algo más personal, por lo que si ya tuviste la oportunidad de verla, déjame saber qué te pareció, si te estuvo conquistando más que a mí, si solo pasaste un buen rato o si de plano no conectaste con el humor. Si no la has visto, cuéntame cuáles son tus expectativas y déjame saber acá abajo cuál es tu adaptación de Stephen King favorita o cuál te gustaría ver en el cine si aún no se ha llevado a la pantalla grande. Muchas gracias por llegar hasta acá y no olvides suscribirte para ver más reviews como esta. Sígueme si te gusta el cine. Bye bye.